o el desacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque entre el viernes y el lunes vencerán 1.000 millones de dólares de intereses que tiene que pagar la Argentina con el fondo, y el gobierno hasta ahora no ha dicho si va a pagar o no va a pagar. Más bien, las versiones oficiales se inclinan porque no va a pagar. Después, en marzo, vencen 2.600 millones de dólares. Por supuesto que en marzo se supone que ya va a haber una definición sobre si va a haber o no un acuerdo. Más aún, en este vencimiento podría haber un no pago acordado con el fondo si es que se están las negociaciones en marcha, pero eso no es lo que aparece en este momento. Lo que aparece en este momento es un discurso, que lo dijo hoy el presidente de la Nación, de mucha crítica al Fondo Monetario Internacional. Ojo que si caemos en default con el Fondo Monetario, también vamos a caer en default con el Club de París. Las cosas vienen juntas. Ahora, el Club de París es otro tema, pero, a ver, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Porque lo escuchamos todo el día hablar del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo? El Fondo Internacional está integrado por países, por muchísimos países del mundo, la Argentina entre ellos, que tiene un sillón en el directorio del fondo. La plata de la que dispone para dar créditos a los países son los aportes que le hacen todos los países, incluida la Argentina. La Argentina también aporta todos los años. Eso depende, el volumen de la aportación depende mucho de los países. Y después están fundamentalmente los países más importantes del mundo: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Gran Bretaña, China. ¿De dónde sacan los países ese dinero que aportan al fondo? Del impuesto de sus ciudadanos. Es decir, que cuando se negocia con el fondo, estamos hablando de dinero que prestó el fondo a países en crisis, porque para eso existe el Fondo Monetario, de ciudadanos, que viene del dinero que aportaron con sus impuestos ciudadanos de muchos países. Por supuesto que el fondo ha tenido épocas de una política muy ortodoxa que terminó por asfixiar a los países que estaban en crisis. Según todos los observadores, eso ha ido cambiando últimamente y está un poco más flexible el Fondo Monetario. El problema es que acá yo veo es que el gobierno no tiene un plan económico para presentarle al fondo, y entonces aparece el plan del fondo, que sí, efectivamente es ortodoxo y puede ser hasta un poco duro. Es conveniente aclarar esto: de dónde viene ese dinero y qué es el Fondo Monetario, porque el gobierno ha hecho de una gran campaña de descripción de como de un ogro que quiere quedarse con todos los recursos de la Argentina. Eso es el fondo, según el gobierno. Y acá el que se quedó con muchos recursos de la Argentina por arriba de lo que le correspondía no fue el fondo, fue Hugo Chávez. Cuando Néstor Kirchner le pagó todo al fondo porque no quería ver a nadie del fondo, al poco tiempo necesitó dinero y se fue a pedirle a Hugo Chávez. Chávez le prestó a una tasa del 15% anual. 15% anual. En ese momento el Fondo Monetario cobraba el 4% anual. Chávez cobraba el 15% anual, el fondo cobraba el 4% anual. Pero el fondo es el malo y Chávez era el bueno. ¿Cuál es la diferencia? Que Chávez no le pedía ninguna que le rindiera cuenta a los Kirchner sobre qué política económica aplicaban. En cambio, el fondo sí le pide que le explique cómo va a hacer, qué política va a aplicar para obtener ese dinero que se lleva del fondo y devolvérselo después. Por supuesto que hay cosas que en un acuerdo con el fondo van a ser, entre comillas, impopulares. Pero esta es una alternativa. La opción es mucho peor, que es el no acuerdo, es el default, que va a perjudicar enormemente a la Argentina. Ese es el dilema en el que está el gobierno argentino.
o hace un acuerdo con algunas condiciones impopulares, entre comillas, como bajar el déficit, acomodar el tipo de cambio, no podemos tener 5 tipos de cambio, o no hace el acuerdo, rompe con el fondo y quedamos como parias internacionales sin crédito ya de nadie, porque de ningún organismo multilateral nos daría crédito, tampoco las empresas podrían comprar a través de créditos, es decir, parias internacionales sin un solo dólar. Esto es la opción. Este es el dilema que se resuelve. Es gravísimo para la sociedad argentina, no solo para el gobierno, no solo para la dirigencia política, sino fundamentalmente para la sociedad argentina. Chao, hasta el lunes.